Hola a todos y todas nuevamente. En este vídeo vamos a explicar cómo dar formato a un texto de Word. Y para ello nos vamos a centrar en esta parte de la barra de herramientas de Word. Esta parte que encontramos aquí, que es la que he resaltado aquí. Bien, en primer lugar vamos a ver dónde están los tipos de fuentes. Si pulsamos en esta flechita, aquí nos aparecen todos los tipos de fuentes que recoge Word. Además, nosotros también podemos descargar fuentes para Word, pero hay que tener en cuenta que si yo descargo una fuente en un ordenador, esa fuente solo se guardará en ese ordenador. Es decir, si yo llevo mi trabajo a otro ordenador donde no he descargado la fuente, esa fuente no va a aparecer. Bien, por ejemplo, aquí tenemos este título y yo quiero cambiarle el tipo de fuente. Pues vengo a la flechita y esta, por ejemplo, me la he descargado yo, pero yo quiero ponerle este tipo de fuente, pues pulso sobre el tipo de fuente con el botón izquierdo del ratón y sobre la marcha se cambia. Lo mismo sucedería con el resto de texto. Si yo quiero cambiar el tipo de fuente, pues lo mismo. Pulso sobre el nombre de la fuente que quiero seleccionar con el botón izquierdo y ya se cambia. Además, justo al lado, a la derecha, tenemos aquí el tamaño de la fuente. Si yo quiero cambiar el tamaño del título, pues simplemente selecciono el título, vengo a la flechita y pulso sobre el tamaño que yo quiero seleccionar sobre el tamaño de fuente que quiero seleccionar para el título. Lo mismo sucede con el resto del texto. ¿Que quiero cambiar el tamaño? Pues vengo aquí al tamaño de la fuente, que como bien vemos, también hay un atajo que sería control mayúscula más M para cambiar el tamaño del fuente, pero es más fácil hacerlo desde la barra de herramientas de Word. Venimos aquí y le ponemos tamaño 12, por ejemplo. Bien, esta pestañita que tenemos aquí, pues es la de aumentar tamaño de la fuente. Vuelvo a seleccionar mi texto y pulso y va añadiendo la fuente, avanzando de 2 en 2 en el tamaño. Justo al lado tenemos disminuir la fuente. Si pulsamos también va disminuyendo. Bien, si continuamos aquí, tenemos las opciones de cambiar el tipo de formato poniéndolo, por ejemplo, en tipo oración. Yo selecciono todo este texto y digo que lo quiero tipo oración. Tipo oración es que se queda todo seguido, tal cual está. Si yo, por ejemplo, quiero poner esta palabra, que la primera letra es mayúscula y la segunda minúscula, quiero las dos minúsculas, pulso en minúscula y se cambia. Que me he equivocado y quiero deshacer el cambio porque quiero que el texto vuelva a su formato anterior, tenemos aquí la flechita de deshacer. Bien. Además, otras opciones que dentro de las que tenemos son las de mayúscula. Yo, por ejemplo, quiero poner la palabra espacio, selecciono la palabra espacio y vengo aquí y quiero que esté toda mayúscula. Pues se pone toda mayúscula. Bien, justo debajo tenemos poner en mayúsculas cada palabra, es decir, el inicio de cada palabra, yo quiero que esté en mayúscula, pues elijo esta opción y se me pondría la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y la última opción es alternar mayúsculas y minúsculas, pues yo selecciono el texto, elijo la opción alternar mayúsculas y minúsculas y el texto quedaría así. Alterna las mayúsculas con las minúsculas. Bien, vamos a deshacerlo y vamos a ponerlo tal cual estaba al principio, todo en minúscula excepto la primera letra del texto. Si continuamos, esta pestañita que tenemos aquí es para borrar el formato. Por ejemplo, yo pongo esta palabra en cursiva, pero yo ahora quiero borrar el formato y me la pone en un formato básico. No se queda igual que el resto de texto, pero limpia el formato. Bien, pasamos a esta parte de abajo de la barra de herramientas de Word.
Si yo quiero resaltar alguna palabra o alguna parte del texto en negrita, simplemente tengo que seleccionarlo y pulsar sobre el botón de la negrita. Si quiero quitarlo, simplemente vuelvo a pulsar y se quita. Con la cursiva lo mismo, selecciono el texto que quiero poner en cursiva y si lo quiero quitar, pulso encima. Justo a la derecha tenemos el subrayado, que si pulsamos justo sobre la S del subrayado, nos lo va a subrayar de manera básica. Pero además también en la pestañita, si pulsamos, tenemos muchos tipos de subrayados, incluso aquí tenemos más. Podemos seleccionar otro tipo de subrayado. Bien, vamos a quitarle el subrayado y pulsamos encima o le damos a deshacer. Y se nos quita el subrayado. Bien, esta pestañita es la de tachado, que se suele utilizar pues para devolver al alumnado alguna actividad con correcciones, alguna actividad que haya realizado en formato Word, la podemos devolver con correcciones hechas. Si quisiéramos tachar, bien, pues seleccionamos el texto y pulsamos sobre la pestaña de tachado. Se nos quedaría el texto tachado. Le damos a deshacer. Si, por ejemplo, yo quisiera expresar una fórmula química o matemática y quisiera escribir, por ejemplo, la fórmula del agua, que sabemos que es H2O, vale, pero el H2O, este 2, va justo en la parte inferior de la H. Este 2 va en la parte inferior de la H. Pues, ¿qué hago? Selecciono solo el 2 y pulso sobre esta tecla que se llama subíndice y tenemos la fórmula del agua. Si, por ejemplo, yo quiero expresar metros cuadrados, ¿vale? Que sería en minúscula, metros cuadrados, se pone en mayúscula, bueno. El cuadrado iría en forma de potencia y sería un superíndice porque va en la parte superior de la M. Pues seleccionamos solo el 2 y esta pestañita donde vemos el 2 en la parte superior de la X, que es el superíndice. Pulsamos y se nos quedaría en forma de potencia. Bien, si continuamos, aquí tenemos la pestaña de efectos de texto y tipografía. Pues por ejemplo yo quiero poner esta palabra y darle otro tipo de formato. Pues aquí si pulsamos en la pestaña, en la flechita que tenemos justo en la pestaña, nos salen varios tipos de formatos. Por ejemplo este. Y sin tener que hacer un WordArt o ir a PowerPoint para modificar la letra o a otros tipos de programas, Word cuenta con esta herramienta que nos permite cambiar el tipo de formato y darle un formato pues más dinámico y más colorido. Por otra parte, además también tenemos el color de resaltado de texto. Es a modo de marcador, de subrayador. Pues yo, por ejemplo, quiero subrayar esta parte que está en negrita. No la quiero tener en negrita y a lo mejor la quiero resaltar. Pues puedo pulsar aquí y elijo el color del resaltado que quiero. En este caso, el verde. Vale. En este caso, el texto tiene un formato, una fuente Times New Roman, ¿vale? Pero yo a lo mejor, y la tengo en color negro, pero a lo mejor yo no la quiero tener en color negro, la quiero tener en otro color. Pues aquí están los colores de la fuente. Pulsamos en la flechita y nos aparecen todos los colores de fuente que tenemos aquí, que si pulsamos sobre el color que queremos, el texto se cambia automáticamente. Además aquí tenemos más colores. Podemos personalizar colores y además tenemos degradado. Es decir, podemos elegir un color, por ejemplo el naranja, y sobre la marcha nos aparece la paleta de degradados en tonos naranja. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo en negro. Además, aquí he resaltado con un circulito rojo esta flechita que nos aparece porque si nosotros venimos a esta flechita hay más opciones avanzadas, como por ejemplo el tachado, el doble tachado, superíndice y subíndice, que ya los tenemos aquí, pero también nos aparece como
opciones avanzadas. Y además tenemos aquí las letras de Versalita. La letra Versalita pues viene a ser una letra mayúscula pero en tamaño más pequeñito. Y si yo, por ejemplo, selecciono la palabra elementos y la quiero poner en Versalita, pues pulsamos en esta flecha y seleccionamos Versalita. Le damos a aceptar y se nos cambia a letra Versalita. Bien, pues espero que este vídeo les haya servido de ayuda para saber cómo dar formato a un texto, a un documento en Word, cómo cambiar el color de la letra, cómo cambiar el tamaño de fuente, el tipo de fuente, etc. Espero que el vídeo les sirva de ayuda.